en el video en el que iba a ser en la clase 5, pero esta es de hecho la clase 5, parte 2. Entonces, vamos a ver nuestro dibujito que pueden ir pintando poco a poco. Lo voy a rehacer acá. Entonces, ¿qué pasa si... ¿Cómo lo pinté esto? Así. Entonces, así nuestro dibujo. No es una demostración, no es nada. Y tenemos la región aquí, la región del rey. Entonces tenemos este rectángulo que voy a pintar. Ese rectángulo que es el mínimo con altura f de a. Así. Entonces, ¿qué pasa sentándonos en este? Donde esto sería f de a, que en este caso es el mínimo para esta función f en el conjunto compacto AB. Entonces, ¿qué pasa si en vez de tomar el intervalo AB, metemos un punto aquí, por ejemplo, vamos a ponerlo en medio en principio, y llamemos de eh, un punto C, vamos a decir, punto C1. Entonces ahí vamos a tener la función definida en dos intervalos, pero eh, digamos que si f es acotada en un compacto AB y tal que el intervalo AB se puede descomponer en la unión de un intervalo, vamos a decir, x0 igual a A, x1, unión x1, x2, unión x2, x3, unión xn-1, xn igual a B. Entonces también vieron en cálculo 1 que la f es acotada en cada, o sea, en el intervalo, vamos a decir xi menos 1, xi para toda i desde 1 hasta n. Entonces, si i vale 1, estaría en el x0, x1 que está aquí. Si i vale 2, estoy en el x1, x2, etc. Entonces, si i vale n, estoy en el n-1, xn, que es b. Entonces, es acotada en cada uno de los subintervalos. Y si es acotada, que son compactos. Y entonces, f alcanza el supremo y el ínfimo en cada compacto KI. Entonces voy a ponerlo así. Este intervalo KI igual a esto. Entonces, dicho esto, lo que significa es que si yo parto este intervalo AB con un intervalo, con un punto C, voy a tener los intervalos A, C1 y C1, B. Y en cada uno de ellos la función es acotada y alcanza su máximo y su mínimo porque la estoy tomando como una función continua. Entonces recordar que si f continua, entonces el máximo es igual al supremo y el mínimo es igual al ínfimo. Los conceptos que aprendieron en cálculo 1. Entonces aquí la función alcanza su mínimo en
este mismo punto y entonces voy a generar este rectangulito chiquito aquí. Pero, entonces, en A,C1 podemos ver que el mínimo es F en A otra vez. Y entonces tengo este rectangulito con esta área. Pero en el intervalo C1, B, el mínimo es F de C1. Entonces aquí genero el rectángulo de altura F de C1 de esta manera. Entonces este rectángulo tiene esta área de acá. Vamos a ponerle F de C1. ¿Ven? Entonces ahora el área es más grande ahora. Entonces, está más cercana del área real de la región eh, R de F de AB, es decir, del área bajo la curva de esta función. Está más cerca. Entonces lo mismo va a pasar con el máximo, pero no lo quiero poner aquí para no confundir. Entonces lo voy a poner en otro dibujo. Pero ahora, entonces, si meto otro punto, vamos a decir en cualquier lugar un C2, ¿qué pasa? Pues que ahora voy a tener los intervalos A, C2, que bueno, podría poner C1, C2 acá. De hecho, sí, vamos a ponerlo así. Entonces, este, como fue el último que metí. No, pero da igual, está bien así, no importa. Cuando lo escribamos formal, ahí sí va a importar. Entonces tenemos el intervalo AC2, el intervalo C2, C1 y el intervalo C1, B. Entonces, en cada uno de estos, el mínimo es aquí en F de C2, el mínimo sigue siendo F en A. En C2, C1, el mínimo sería F de C2. Y en C1 sigue siendo F de C1, respectivamente. Entonces generamos, voy a ponerlo en rojo, aquí otro par. Entonces aquí el verde sigue teniendo esa área. Pero ahora este rojo, este sería el mínimo. En este caso es F de C2. Y entonces estaría agregando esta área aquí. Y luego de C1 a B que quedaría intacto. Entonces aquí le aumentamos un poco más el área. Entonces nos vamos acercando al área real que está bajo la curva, como hacíamos con los polígonos. Pero ahora estamos usando solamente rectángulos, si se dan cuenta. Entonces yo esta área, que no lo voy a escribir aquí para hacerlo ya en el paso general e ir explicando qué es cada cosa, pero esta área sería C2 menos A por F de A. Esta área de aquí sería C2 menos C1, C1 menos C2 por F de C2. Y el área de todo este sería B menos C1 por F de C1. Y la suma de todos ellos sería toda esta área que está por debajo de la curva F. Ahora si metemos otro punto, vamos a ponerlo acá muy pegadito aquí, un C3. Entonces tendríamos A, C2, C2, C1, C1, C3, C3, B y el mínimo, entonces sería F en A todavía, F de C2 y ahora aquí el mínimo sería F en C1.
Y en el siguiente sería f en C3. Y entonces lo voy a poner de... No hay muchas opciones de colores acá. Voy a poner el azul. Entonces tendríamos esto. Y estaríamos generando, aquí el mínimo es este. Bueno, igual no está. Déjenme quitarlo así. Déjenme poner el Z3 un poquito más en medio. Entonces, digo, da igual. Solamente es para ver cómo va creciendo la aproximación. Entonces, Z3, esto sigue siendo igual. Y entonces acá haría este. Entonces el mínimo de entre C1 y CT sigue siendo f de C1, que es este. Entonces tengo toda esta área. Y aquí le estoy agregando esto porque el mínimo sería f de C3. Y entonces estamos agregando esta área más. Entonces como vemos, si vamos aumentando puntos aquí, se aumenta otro punto. Ya sin escribir todo esto, pues agregaría otro rectángulo. Y aquí agregaría toda esta área. Y si meto otro aquí, entonces aquí otro rectángulo agregaríamos esta área y si meto otro punto aquí, entonces este agregaría toda esta área de acá y luego si corto aquí de nuevo, agrego otro, entonces aumentaría toda esta área y si aumento otro, aumentaría toda esta área también. Y entonces entre más rectángulos yo meta, aumentaría este pedacito de área, etcétera. Nos vamos aproximando cada vez más, ven, como pasaba con el ejemplo de los n polígonos interiores al área de la circunferencia. Entonces el área se iba haciendo cada vez más grande, nos íbamos acercando cada vez más, hasta que llegaba un momento en el que no podíamos distinguir cuando pintábamos las líneas de los polígonos. Y luego demostramos que efectivamente esa sucesión de área era convergente hacia el área de la circunferencia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues que podíamos tener una manera fácil, sencilla de aproximar el área bajo la curva, porque sabemos calcular áreas de rectángulos. Entonces, que son base por altura, simplemente, como habíamos demostrado. Entonces, bueno, y aquí, ¿por qué le puse esto? No sé. Entonces, ¿cómo estoy aproximando esta área? Pues calculo el área de la base por la altura. Entonces, si aquí le pongo, ya no quiero escribir tanto para no hacer esto más tardado, pero hasta aquí el número 4 que pusimos, pues la área de todos los rectángulos sería la suma. Entonces, del primero que es C2 menos A por la altura que es F de A. Y a eso le sumo el que seguía, que era C2 menos C1, que es esta base. C2, C1, perdón. Le quito C2 y me queda la base justamente. Entonces me queda C1 menos C2 por la altura, que en este caso es F de C2. Más C3 menos C1 por F de C1. Más B menos C3 por F de C3. Entonces, este es el área de los rectángulos y esa área está por debajo del área de R de F de AB, de manera intuitiva, como estamos viendo acá. Entonces, calcular el área que se va generando al ir metiendo más puntos
en el intervalo AB, lo cual se va a conocer como generar una partición. O sea, teniendo yo el conjunto AB, le meto un montón de puntos y eso me genera que ese conjunto se parte en subconjuntos más pequeños. Y las áreas de esos rectángulos son fáciles de calcular por la fórmula que demostramos en la clase anterior. ¿De acuerdo? Entonces va a ser una aproximación. Entre más grande o entre más elementos en el intervalo AB haya, o lo que es lo mismo, entre más fina sea la partición, nos vamos a aproximar cada vez mejor al área bajo la curva de la figura que tenemos de la figura que tengamos en cuestión. Entonces lo mismo sucede con todo esto, con los máximos. Entonces si yo tengo los máximos, así, tengo AB. Entonces teníamos el rectángulo grande con el máximo, que era en este caso f de b. Así, tenía este rectángulo. Entonces este punto de aquí era f de b, tenía toda esta área. Y luego en el siguiente, que fue, metimos el C1 en medio. Entonces tenemos el C1 y eso ya no voy a escribir todo eso de que el máximo. Entonces aquí se ve que el máximo en AB para esta función, el valor más grande que toma pues es f en b, por cómo estoy tomando este ejemplo particular. Entonces en C, eh, esto me cortaría la cosa así, y entonces el máximo en el intervalo AC pues sería f, bueno, C1, sería f en C1, y esto me genera este rectángulo. Y el máximo en C1b pues sigue siendo f de b. Entonces ahora tendría, quitando esto, tendría esta área verde más esta amarilla. Entonces voy a ir borrando. Y esta de aquí desaparecería. Entonces voy a dejar el rectángulo del otro así. Entonces esta va a desaparecer. Entonces me va a quedar así. Luego le metimos el C2 por acá. C2. Y entonces esto nos da aquí otro rectángulo. Hasta aquí. Entonces el máximo en el intervalo AC2 pues sería F en C2. Y eso me va a dar esta área de aquí. Luego en el siguiente el máximo sigue siendo F en C1. Entonces ahí no cambia nada. Se queda así. Entonces sería toda esta área. Y en el siguiente tampoco, toda esta área. Entonces ahora nos estamos deshaciendo de esta área de aquí. Y luego el siguiente paso fue meter el C3 aquí muy pegadito del C1. Y entonces en este caso en el intervalo
En el intervalo C1, C3, el máximo es en F en C3. Entonces sería F en C3 máximo. Entonces esto me cierra esto así. Y estos se mantienen iguales. Y aquí en C3B el máximo es en B de nuevo. Entonces esto me genera este de aquí. Y entonces nos estamos deshaciendo de este pedacito de área. Entonces también vemos que aproximar con el rectángulo, vamos a llamarle máximo, genera un área M de los rectángulos mayor que el área de la región F de AB, pero conforme vamos metiendo puntos o conforme vamos refinando la partición, esa aproximación se hace cada vez mejor. Entonces si hago eso, por ejemplo, parto aquí, entonces el máximo aquí sería aquí, y de aquí a aquí, entonces me elimina ese y luego si hago este, aquí, entonces me estaría eliminando todo esto de aquí. Entonces cada vez se va apareciendo, se va acercando por arriba y va disminuyendo hasta acercarse al área de la región. Entonces, si lo parto acá, por ejemplo, entonces aquí el máximo me queda como por aquí el máximo aquí le corto de nuevo, el máximo está aquí el máximo acá, y entonces me deshago de toda esta área hasta ahí. Y sigo metiendo puntos en la partición, ahí llego acá, esto queda así, esto sigue así. Si meto otro punto acá, máximo, este máximo sigue, y entonces eso elimina este todo esto que está aquí. Y entonces lo mismo aquí, si hago esto, entonces el máximo está acá, el máximo está aquí, entonces se va eliminando cosas y nos vamos aproximando al área, como podemos ver ahí. Entonces, lo que estamos viendo aquí es como el área grande va disminuyendo. Esto sería interesante que Víctor o Arturo hicieran como una simulación en donde yo sé hacer eso también, pero no tengo tiempo para estarlo, perdón, para estarme metiendo en la computadora a hacerlo. Entonces, si ellos tienen tiempo, eh, yo creo que sería interesante que les compartieran en una ayudantía explicándoles con la animación cómo al irle metiendo puntos, el área justamente va disminuyendo. Que creo que con lo que intenté hacer aquí se ve, se entiende la idea intuitiva, pues, y con lo anterior que habíamos visto. Entonces, vemos cómo el área más grande va disminuyendo, que era esta, se va haciendo cada vez más, va disminuyendo, se va haciendo cada vez más pequeña, mientras que el área que estaba por abajo, la más pequeña, va aumentando. Entonces, la aproximación por abajo crece y se acerca al área real de la región, mientras que, mientras que la aproximación por arriba decrece o disminuye acercándose también al valor real del área. Entonces, si vamos poniendo más puntos, cada vez que vamos poniendo más puntos nos vamos aproximando mejor al área. Entonces, esa va a ser la idea de lo que queremos definir. Entonces, lo que vamos a calcular en el fondo, o sea, lo que estamos haciendo en el fondo, lo que vamos a hacer es sumar rectángulos, áreas de rectángulos. Y eso es lo que tenemos que formalizar en las siguientes, en lo siguiente. Entonces, voy a volver a poner aquí un diagrama
para ir explicando las cosas. Entonces XY y de nueva cuenta repito una vez más. Pinto esta función continua, pero en la teoría o realmente en lo que estamos escribiendo, algebraicamente nunca hemos dicho que la función sea continua. Simplemente lo estamos haciendo para fijar ideas. Entonces, dado el intervalo AB, que es un conjunto cerrado y acotado un compacto, lo que vamos a hacer es introducir puntos de manera que tengamos el conjunto que le vamos a llamar P de partición, no el P que habíamos definido en la clase anterior. Por eso les decía que depende del contexto, eh, porque muchas letras se usan para distintas cosas. Entonces aquí en este contexto la P va a ser una partición y eso nos va a dar, vamos a definir el x0 como A, el punto inicial, y luego vamos a ir agregando puntos, x1, x2, x3, etcétera, xn-1 y hasta llegar al xn que es el b. Entonces de tal manera que el x0 que es a sea menor que el x1 y eso sea menor que el x2, eso sea menor que el x3, eso sea menor que el x a la n-1 menor que xn igual a b. Entonces vamos a introducir los puntos de esta manera. Entonces, ¿qué hace esto aquí? Vamos a restringirnos a cuatro puntos. Déjenme ponerlo así para ir fijando ideas mejor. A pesar de que ya lo expliqué, no está de más para que quede más claro. Entonces x4, donde x4 es igual a b, tal que a igual a x0 es menor que x1, menor que x2, menor que x3 y menor que x4 igual a b. Entonces, ¿qué significa eso? Que este sería el punto x0. Luego tengo que meter un x1 que sea mayor que este. No sé, lo podemos meter aquí. Luego un x2 que sea mayor a x1. Un x3 mayor que x2. Y un x4 que es b. El punto final. Entonces tenemos que mi intervalo AB lo he partido en 1, 2, 3, 4 subintervalos. Entonces, como F es acotada en AB, entonces F es acotada en xi-1, xi para todo i desde 1 hasta 4. Entonces está acotada en x0, x1, en x1, x2, en x2, x3 y en x3, x4. Entonces, ¿qué significa esto? Que F alcanza su ínfimo y su supremo. Ahora en el dibujo, F alcanza su máximo y su mínimo, pues F es continuo. En este ejemplo particular. Entonces, en general, las funciones que estamos agarrando son acotadas nada más. Y solo estamos usando una función continua para entender qué demonios son las cosas que están escritas ahí en el libro. Para tener una idea clara de qué es lo que se está haciendo. Y no solamente escribir sumas y grabarse la definición y hacer álgebra. Porque si entendemos lo que significa, no es necesario que nos grabemos nada. Solamente con la idea en la mente, en cualquier momento uno puede escribir esas cosas sin necesidad de tenerlas aprendidas de memoria. Y eso ayuda para resolver otro tipo de cuestiones también. Entonces, esto genera,
vamos a decir, rectángulos que van por arriba y por abajo. Entonces, como tiene su máximo y su mínimo, yo puedo agarrar. Entonces voy a subir todo esto hasta donde pegue en la función. Ahí, este también. Bien, y este de aquí. Entonces, en el intervalo x0, x1, la función alcanza su máximo y su mínimo. En este caso que estoy tomando una función continua para el dibujo. Entonces, el mínimo está aquí. Y este valor mínimo vamos a llamarle m1. Y el máximo que voy a pintar de otro color, que está aquí. Entonces realmente tengo un rectángulo rojo, todo este. Pero le voy a quitar eso para que no se confunda. Pero es todo ese. Y este valor de aquí le voy a llamar el M1 mayúscula. Entonces en este caso sería el máximo en el intervalo x0, x1. Y en la siguiente voy a hacer lo mismo. Entonces me fijo aquí. Veo que el mínimo en este caso es precisamente ese. Pues no importa, le voy a llamar M2. Y el máximo sería aquí. Y ese máximo va a ser M2. Y luego en el siguiente intervalo x2, x3, el mínimo sería este, que va a ser M3. Y el máximo estaría hasta acá, en este intervalito. Entonces ese va a ser M mayúscula 3. Y finalmente aquí el mínimo sería este, M4. Y el máximo estaría hasta acá, sería M mayúscula 4. Entonces tenemos unos rectángulos que están por adentro y unos rectángulos que están por afuera. Entonces, ¿cuál es el lado de cada uno de esos rectángulos? Pues del primero, por ejemplo, de este es x1 menos x0. Entonces, ya que es 1, le quito x0, pues me va a quedar justamente la longitud que yo quiero, que es esta. Entonces, este es x1 menos x0. Luego, ¿cuál es la longitud de aquí? Pues es todo x2 y se le quitó x1. Entonces este va a ser x2 menos x1, etcétera. Entonces lo que quiero decir es que se generan rectángulos de base delta xy, vamos a decir, y altura mi, que están por debajo de la función f de x, y otros de base delta xy y altura mi mayúscula que están por arriba de f de x. Entonces, ¿quiénes son los lados de ese rectángulo? Pues los lados son, pues sería este, que vamos a definir como delta x1, que va a ser x1 menos x0. El siguiente, que sería delta de x2, pues va a ser x2 menos x1. El siguiente, que es delta de x3, va a ser x3 menos x2. Y el último, que es delta de x4, va a ser x4 menos x3. Y aquí tenemos que x0 es menor que x1, menor que x2, menor que x3. Entonces esto lo podemos escribir de manera abreviada como delta de xy igual al xy menos xy menos 1.
¿De acuerdo? Porque en general, si yo tengo esto así, yo tengo aquí A y tengo B, entonces por aquí voy a tener el elemento xi menos uno y aquí va a ser el xi. Entonces aquí en este intervalo yo voy a tener que esta base va a ser delta xi igual a xi menos uno. Y la altura, pues es el que está por abajo va a ser el ínfimo, o en este caso el mínimo, mi, y acá la altura del grande va a ser el máximo o el supremo, que es mi. Entonces ahí voy a tener, digamos, como el subintervalo iésimo. Entonces de ahí obtengo esto. En este caso para i igual a uno 2 3 y 4. Entonces si se fijan, si recuerden que estas clases son para gente que le cuesta trabajo. Entonces por eso voy así, como desglosando las cosas y a veces siendo repetitivo, pero si ya saben esto, no hay ni necesidad de estar viendo el video. Entonces, eh, por ejemplo, si y es igual a uno, que tengo que delta x1 es igual a x1 menos x1 menos uno, que es 0, o sea, x1 menos x0. Si igual a 2, tengo delta x2 igual a x2 menos x de 2 menos uno 1, etcétera. Entonces obtengo todos estos de aquí. Ahora, eh, vamos a decir que M1 es el mínimo de f en el intervalo delta x1, o sea, en el intervalo x0, x1. Y el M1 grande es el máximo de f en el mismo intervalo. Y ahora, entonces M2 va a ser el mínimo en x1, x2, y M2 va a ser el mínimo en X, perdón, aquí el M2 en, sí, en X1, X2, etcétera. Entonces en el iésimo, pues tengo que MI es el mínimo en el intervalo XI menos 1, XI, y MI mayúscula es el máximo en XI menos 1, XI, hablando del dibujo. Entonces, en general, F no es continua y ese MI es el ínfimo y MI grande es el supremo. Muy bien, eh, entonces tenemos que en general, para F acotada en un compacto AB, lo que tengo es que MI es igual al ínfimo para X que pertenece a XI menos 1, XI de la función f de X. Y MI grande es el supremo de las X que están en XI menos 1, XI de la función f de X. Ya en el caso particular de que f sea continua, pues esto va a ser mínimo el mínimo de x en xi menos 1, xi de f de x, y esto va a ser igual al máximo
de x que pertenece a xy menos 1, xy de f de x si f es continua. Pero repito, este es un caso particular. En general, la función solamente es acotada. Entonces tengo el ínfimo y el supremo. Y eso sé que existen por el teorema que mencioné anteriormente. Entonces tenemos dos áreas. Un área interior, que está dado por estos, y que vamos a calcular ahora. Entonces tenemos el área interior en azul en el diagrama. Entonces, a la suma de todos estos cuatro pedacitos le vamos a llamar la suma inferior. Y la vamos a denotar como S con una raya abajo de FP. Entonces el nombre viene, este S le dicen suma, eh, ¿cómo es? Inferior. Ah, claro, claro. Esto el Spivak le llama L de FP. Y eso fue por ¿cómo? Lower en inglés, que es como bajo, suma inferior. Entonces le llaman L. Y a la suma superior que vamos a poner con una línea arriba nosotros, le llaman upper. Entonces por eso le pone la U, FP, en el Spivak. Pero entonces aquí le voy a poner como una nota después. Entonces esta cosa que vamos a denotar así va a ser la suma de las áreas de los rectángulos. Entonces, que está por abajo. Entonces, esta base es delta de x1 por la altura que es m1. Entonces va a ser altura, base por altura. Entonces, ese sería el primero. Y a esa área le sumo el que sigue, que sería delta de x2, que es esta base, por la altura que es m2. Más el que sigue, que sería delta de x3 por la altura que es m3, más delta de x4 por la altura que es m4. Y esto de manera abreviada lo puedo poner como la suma desde igual a 1 hasta 4 de mi por delta xi. Entonces, esto de aquí significa esto de acá. Entonces, como vemos, la suma inferior, entonces esto es conocido como la suma inferior, que en Spivak le llama L de FP. Y no es más que la suma de las áreas de los rectángulos interiores generados por la partición P igual a x0, x1, x2, x3, x4. Entonces, ¿qué son las sumas inferiores? Son sumas de áreas de rectángulos que están aproximando el área de la región bajo la curva f de x. Y lo mismo podemos hacer con los rectángulos en rojo. Entonces hay que sumar esta área más esta, más esta, más esta. Entonces lo único que va a cambiar es la altura de cada uno. Delta x1 base por altura m1 más delta x2 base por altura m2 más delta x3 por la altura que es m3
y delta x4 por la altura que es m4. Entonces, el área exterior en rojo sería S arriba de Fp igual a M1 por delta X1 más M2 por delta X2 más M3 por delta X3 más M4 por delta X4 y esto sería la suma desde igual a 1 hasta 4 de M mayúscula I por delta XI. Entonces, donde en este caso particular, este MI es el mínimo de la función en cada uno de los intervalos y el otro es el máximo de la función en cada uno de los intervalos. Entonces, esta se conoce como la suma superior, que en Spivak le llama U de FP por lo que ya expliqué hace un par de minutos. Entonces, si agregamos más puntos en la partición, como ya vimos anteriormente, la aproximación al área va a ser cada vez mejor y se van a ir, tanto el área inferior como el área superior se van a ir acercando al área real de la región que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si la partición tiene 10 elementos, pues aquí mi suma va a ir desde igual a 1 hasta 10. Hasta 10. Y si sé en el caso de que sea continua, los valores mínimos y máximos de la función por estos lados de los rectángulos, puedo calcular numéricamente que este, el valor aproximado del área de la figura en cuestión que esté tratando. Entonces, entre más puntos se agreguen, como decía, estas cosas se van a ir acercando al área real. Entonces, pasa lo que habíamos visto en el ejemplo de la aproximación con los polígonos. Entonces vamos a poner entre más puntos se agreguen a la partición, eh, más nos acercamos al, al área de la región RDF de AB. Entonces, intuitivamente esperamos que se cumpla que las sumas inferiores que son el área por abajo, entonces ahora ya saben que estas sumas son área, sumar áreas de rectángulos. Eso que quizás les daba miedo la primera vez que lo vieron, porque claro, se los presentan así. ¿Y qué demonios es esto? No sé. Pero ya entendiéndolo ahora, pues simplemente sumar áreas de rectángulos. Entonces uno esperaría que esas áreas estén por debajo del área real de la región. Y esa área también tiene que estar por debajo de las áreas por afuera, que son las sumas superiores. Y ahora también este resultado no debería depender de quién sea la partición, de quién sea la partición P. Entonces, eso significa que
que debe ser independiente de la partición P. ¿A qué me refiero eso? Que no debe importar si yo, por ejemplo, divido el intervalo 0, 1, de manera que tomo puntos equidistantes. O el resultado este tiene que ser el mismo si agarro esa partición o si agarro una partición que vaya tomando los puntos así. O tomando una partición que vaya tomando los puntos así. Entonces se entiende que no debe depender de qué partición yo esté dando. Esto se va a cumplir siempre. Entonces, es una de las cosas que vamos a tener que probar. Pero hasta el momento todo es intuitivo. Entonces al ir aumentando los puntos en la partición, esto se va a ir, tanto las sumas inferiores como las sumas superiores se van a ir aproximando al área real, y esa forma de hacerlo nos va a dar una función que va a cumplir las propiedades que dimos en la sección anterior. Esas propiedades que tiene que cumplir la mu para que nosotros digamos que esa es un área en el estricto sentido de, de lo que hemos estado trabajando acá. Entonces ahora sí, vamos a lo formal. Vamos a definir entonces 1.3.1, que será lo primero. Vamos a decir sea A menor que B. Entonces una partición del intervalo AB es una colección finita de puntos de AB, es decir, que P va a ser el conjunto de x0, x1, x2, etcétera, hasta xn. Es partición de P, perdón, del intervalo AB. Sí, solo sí. A es igual a x0, B es igual a xn, tales que x0 es menor que x1, menor que x2, menor que xn menos 1, menor que xn. Entonces, esta es nuestra definición formal de partición. Ahora, nosotros vamos a llamar P de AB, va a ser el conjunto de particiones P tales que, o sea, va a ser el conjunto P tal que P es partición de AB. Entonces, lo que quiero decir es que en este conjunto P están metidas todas las particiones de AB, todas las posibles particiones de AB. Entonces, ¿qué significa eso? Pues ya lo que había dicho antes, si yo tengo, por ejemplo, el intervalo 0,1, entonces doy una partición, pues puede ser P igual a 0, un medio, 1. Entonces, eso cumple que este es menor que este y este es menor que este. Entonces, según la definición, esa es una partición. Y que este es igual a, que es 0, y que este es igual a B, que es 1. Entonces, es partición según la definición. Ahora puedo dar otra partición que tenga, por ejemplo, al 0, al 1/3,
al 2 tercios y al uno. Entonces esta también cumple que este es igual a, este es igual a B y este es menor que este es menor que este y este es menor que este. Entonces estas particiones pertenecen a este conjunto, que es el conjunto que tiene a todas las particiones posibles. Entonces, tanto P1 como P2 son una partición. Entonces, ese conjunto contiene a todas las particiones del intervalo A, B, a todas. Aquí puedo dar otra que sea 0, 0.1, 0.3, un medio, 2 tercios, 1. Entonces, este es menor que este es menor que este es menor que este, menor que este, menor que este. Los extremos coinciden con los extremos del intervalo. Entonces, por lo tanto, es una partición y también este P3 sería un elemento de P de AB. Entonces, este conjunto gigante es el que contiene a todas las particiones posibles de un intervalo. Así, eh, esto que escribí aquí lo diría como, ponerlo aquí, P es partición de AB, que es lo que escribí aquí. Sí, solo sí. A es igual a x0 menor que x1 menor que xn igual a b. Entonces, esto que está aquí es exactamente lo mismo que esto que está acá, pero usando la notación. Entonces yo voy a usar esta notación. Sea P una partición de el conjunto AB. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué cosa no sería una partición? Pues si doy una Q que sea 0 y luego que el siguiente sea 2 tercios y el siguiente sea, por ejemplo, un tercio. Entonces, que sea 0, 1, un tercio, un medio, por ejemplo. Entonces, esta no es una partición. Y aquí le puse AB, pero sería el conjunto es el 0, 1, del conjunto 0, 1. Lo dejé en general, pero el ejemplo particular que estamos tomando sería 0, 1, 0, 1 y 0, 1. Entonces, ¿por qué no es partición? Porque 0 es menor que 1, sí, pero 1 no es menor que un tercio. Aunque un tercio sí es menor que un medio. Y además, y este x0, x1, x2, x3 es igual a un medio que es distinto de 1, que es el que está en el extremo. Entonces, este sería un ejemplo de algo que no es una partición, a pesar de que tiene los puntos. Entonces, para que sea una partición tiene que tener el orden. Entonces, tiene que cumplir, aquí lo tenía ya en azul, tiene que cumplir esto estrictamente para que sea una partición. Eh, entonces, le paramos aquí en la clase 5. Lo que vamos a ver en la siguiente es cómo definir un refinamiento y luego vamos a ir poco a poco construyendo la integral de Darboux. Entonces espero que se esté entendiendo hasta ahora lo que estamos haciendo.